Continuamos con la presencia de Marcelo Ioberno, cirujano plástico. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo están todos? Hoy tenemos una historia muy interesante para contar y que tiene que ver con la reconstrucción nasal y cómo las técnicas que se usan actualmente tienen un origen en la antigüedad, podríamos decir. Y es así, es decir, en este programa vamos a hablar de cómo se ha generado una técnica quirúrgica que fue generada mucho tiempo antes de Cristo y cómo hoy la seguimos utilizando y cómo fue, digamos, la historia marcando ciertos avances en la cirugía. Ajá. Y empezó de una manera muy traumática, era un elemento de tortura, algo por el estilo, ¿no? Exactamente, habían leyes judiciales, Sí. especialmente, bueno, en todas partes del mundo, en la India, ahora lo voy a comentar, donde el castigo, digamos, por ejemplo, castigos corporales, eran, digamos, castigados con amputaciones, en este caso con amputaciones nasales. Mirá vos. Sí. Bueno, vamos a ir recorriendo con imágenes, explicando un poquito cómo es esta historia. A ver. Breve historia de la reconstrucción nasal. Bien, y aquí le voy a presentar a uno de los padres de la cirugía general y uno de los padres de la cirugía plástica, que es Maharshi Susruta, un médico hindú. Estamos hablando del 650 a.C. Este es un médico que desarrolló múltiples técnicas quirúrgicas, fue un gran anatomista, un gran disector. Vamos a la próxima. Escribió este libro que están viendo a la izquierda, que es el Susruta Samhita. Es un libro que tiene 180 capítulos de medicina, donde él también presenta estos instrumentos quirúrgicos desarrollados por él mismo. Y él, obviamente, vamos a la próxima, con el advenimiento, obviamente, de estas leyes, las leyes de Manu eran unas leyes en la India que castigaban con estas mutilaciones de manera, digamos, disuasiva para que los delincuentes no vuelvan a cometer crímenes. Claro. Amputaban la nariz, lo cual generaba un trastorno estético social muy importante. Sí. Entonces este médico desarrolló una técnica quirúrgica que es un colgajo que se llama colgajo indiano, obviamente porque viene de ahí de la India, o colgajo frontal. Vamos a la próxima. Estos son extractos de Susruta Samhita, del libro de él, donde muestra un poco la técnica quirúrgica de un colgajo que en un principio él utilizaba la mejilla para reconstruir la nariz, después comenzó a utilizar la frente, un colgajo de la frente que lo descendía hacia la nariz, utilizaba para suturar crines de caballo, fibras vegetales, y tenía resultados excelentes, tales así que muchos de los médicos a nivel mundial se han formado en la India. Se describen las primeras rinoplastias en Inglaterra en el año 1800, gracias a un cirujano que se llamaba Joseph Karpu, que estuvo formándose en la India, con obviamente médicos que se habían formado con Susruta. Vamos a la próxima. A ver. Y en el año 1570, Gaspare Tagliacozzi, un médico cirujano de Bolonia, desarrolla también una técnica quirúrgica de reconstrucción nasal, pero él utilizaba la piel del brazo. Fíjense que el brazo estaba sostenido con una especie de cabestrillo. Durante 3 semanas el paciente tenía que permanecer de esa manera y la piel que venía del brazo después obviamente se individualizaba y quedaba en la nariz. Claro. Este médico también tomó formación de las técnicas de Susruta Samhita. Vamos a la próxima. Y ahora vamos a hablar un poco de la historia de estas amputaciones, de estos castigos a los crímenes. Lo que estamos viendo acá es el famoso Código de Hammurabi. Hammurabi fue un rey de Mesopotamia, de Sumeria. Lo que están viendo es una piedra de basalto que mide más de 2 metros, 2,10 metros para ser exactos, donde están plasmados 289 códigos de leyes, en donde es el primer código civil y penal que existe a nivel planetario. En lo que están viendo a la derecha es el rey Hammurabi, el que está de pie, y el rey Marduk, el que está sentado, que era el rey del sol. Esto está escrito en sumerio, en acadio, está escrito en acadio, en un idioma que era más de la población, en donde él ahí plasma los castigos como la amputación nasal o rinectomía que utilizaban en esa época. Vamos a la próxima. Y también a nivel de la cultura egipcia, el primer tratado que habla sobre amputación nasal fue gracias a Horemheb, que fue un rey de la 18ª dinastía, en donde ven ahí un
una especie de estela o piedra que se llama el Edicto de Horemheb, en donde él, como castigo, aplicaba la amputación nasal. Él recibe un gobierno de Egipto en decadencia, entonces tuvo que tomar estas conductas para evitar, digamos, una catástrofe, y bueno, utilizaban la amputación nasal también. Vamos a la próxima. Y esta historia también es muy interesante. Ramsés III era un faraón de la 20ª dinastía, el cual tuvo una conspiración que se llamó la gran conspiración del harem, en el cual una esposa secundaria de él, que se llamaba Tille, quería poner a su hijo Pentaur al gobierno. La esposa principal se llamaba Isis y su hijo era Ramsés IV. Entonces lo terminan asesinando a Ramsés III. Ramsés IV lleva a juicio a todos los implicados, y esto, lo que están viendo ahí, es un papiro que está en Turín. Es un papiro judicial, el primer, digamos, papiro que habla de un juicio en el cual el castigo que hizo Ramsés IV a los que asesinaron a su padre fue amputarle las narices a varios de ellos. Esto se conserva todavía. Esto está en el museo. En el Museo Egipcio de Turín. Vamos a la próxima. Y extraje esta frase de Domiciano, que fue un emperador romano que gobernó durante el año 81 y 96 después de Cristo, y él dijo que la condición de los emperadores es muy desdichada, puesto que si se anuncia una conjura, nadie le da crédito sino después de haber sido asesinados. Domiciano también fue asesinado por una conjura que ya se había advertido, como también lo fue Ramsés III. Siempre existieron los magnicidios. Nosotros conocemos el caso de Lincoln, de Kennedy, pero siempre, ni hablar de los emperadores romanos, a la mayoría fueron asesinados. Vamos a la próxima. Y también lo tenemos a Justiniano II. Justiniano II fue un emperador romano, pero del Imperio Bizantino, del Imperio de Oriente, del año 685 después de Cristo. Fíjense que la foto que ven ahí es Justiniano con la amputación nasal. En su primer gobierno, que fue derrocado, fue exiliado y le amputan la nariz para que él no vuelva a gobernar. Pero él vuelve a gobernar. Tiene un marca. Y lo hacían para eso, para evitar que él se postule, pero con un golpe, tras golpe de Estado, él vuelve a gobernar en el Imperio de Constantinopla, y bueno, fue un desastre. Lo que están viendo ahí es una estatua que está en Venecia, que se cree que es de Justiniano II, donde digamos, la nariz aparece amputada. Vamos a la próxima. Fíjense, este es un astrónomo muy importante, Tycho Brahe, de Dinamarca. Él pierde la nariz después de un duelo, por una cuestión matemática. Se pelea con un primo, con espadas, y pierde la nariz. En esa época no había reconstrucción, y él usaba un sustituto que era esta nariz de latón para presentarse en público. Porque bueno, desde el siglo XV al XVII había muchos duelos, había muchas pérdidas nasales, pero la rinoplastia no llegó hasta el año 1800 en Europa, en algunas partes de Europa. Donde ya se podía reconstruir de una manera más natural, digamos. Exactamente. Vamos a la próxima. Y aquí traigo este caso clínico para cerrar esta charla. Este es un paciente que tiene un tumor en el ala nasal, un tumor vasocelular recidivado, es decir, ya había sido operado hacía mucho, el tumor le vuelve a salir. Obviamente esto implica una cirugía mucho más amplia, donde hay que sacar toda la unidad nasal. Vamos a la próxima. Lo que estoy planteando acá es el colgajo indiano, el que planteó su ruta, donde se ve un segmento de piel de la frente. Esa línea roja es una arteria que se llama supratroclear, que es la arteria que nutre el colgajo. Esa piel va a rotar y va a ir a cubrir el defecto que va a quedar después de la resección del tumor. Vamos a la próxima. Con un papel estoy viendo si ese colgajo llega bien hacia su lugar. Fíjense que es un colgajo que va a quedar ahí 3 semanas, y después se va a hacer una segunda cirugía, que es la definitiva. Es decir, va a quedar un puente. Vamos a la próxima. Como están viendo ahí, ese puente ahora se está nutriendo de la nariz, el colgajo. Esto es lo que planteó su ruta. Este es el mismo colgajo indiano. Y a las 3 semanas, cuando ya el colgajo se nutre desde la nariz, uno lo amputa desde arriba. Vamos a la próxima. Y ahí queda el paciente con su nueva ala nasal.
Ajá, Fíjense que la secuela en la frente es poco notoria claro. y el Sí, la paciente... frente se estira, de última se le queda más lisa, ¿no? Exactamente. Ujú. Y bueno, y ahí tiene su nueva ala nasal y con un resultado, lo más importante, el resultado oncológico que es... Y con técnicas de la antigüedad, ¿eh? Que se siguen utilizando de alguna manera. 2.700 años. Impresionante. Vamos a la próxima. Fueron 2.700 años de la descripción de la técnica. Ajá. Ahora pasaron más de 3.700 años desde que se empezaron a amputar narices a nivel de este planeta. Bien, bien. Bueno, y las técnicas hoy en día, o sea, obviamente están muy modernizadas y el resultado es cada vez más natural. Pero Sí, bueno, sí, los sí. conceptos provienen de esta historia, ¿no? Que realmente es muy, muy apasionante. Por supuesto, y uno quiere un poco darle tributo a estos médicos que han, Sí. que han hecho este desarrollo de estas técnicas con, obviamente, una tecnología básicamente inexistente. Claro, Se claro. manejaban con muy poco, estábamos hablando fuera de cámara de cómo anestesiaban a los pacientes Sí, y sí, sí, cómo sí. ellos mismos desarrollaban sus instrumentales quirúrgicos. Perfecto. Bueno, realmente muy interesante, Marcelo. ¿Eh? Vamos a seguir trayendo historias de este tipo, pues son muy Por apasionantes. supuesto. Bueno, vamos a dar un teléfono igualmente para todas las personas que quieran comunicarse. 341-667-2472 con Marcelo Ioberno, cirujano plástico. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar. Seguimos con Hasta más. luego. Pocho Láser, grabados láser, ventas por mayor y menor, cuchillos artesanales, regalos empresariales. Pocho Láser, Ayolas 275. ¿Querés cambiar tus hábitos alimenticios? Vanessa Cofre, nutricionista. Dietas para celíacos, diabetes, teléfono 621-9530. Búscanos en Facebook e Instagram como NutriInventa.